Respetado tutor y compañeros de curso, cordial saludo. Mi nombre es Mariluz Arroyo Sosa. Soy estudiante de Psicología de segundo semestre y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el desarrollo de mi actividad del curso Historia de la Psicología. Como bien sabemos, al comienzo el hombre siempre se hizo interrogantes o preguntas acerca de su comportamiento y la relación que éste tenía con el medio. Es por esto que muchos psicólogos mostraron el interés en averiguar o en hacer investigaciones acerca del comportamiento humano. Por lo tanto, considero que hablar de la psicología es sin duda alguna encaminar en la historia de la filosofía, ya que se considera como la madre de toda la ciencia. Y es muy importante o fue muy importante para consolidar a la psicología como una ciencia. Por eso me gustaría mencionar algunos aportes que fueron significativos para este proceso. En él se dio el surgimiento de dos teorías sobresalientes sobre la relación mente y cuerpo como entidades distintas. Fueron por un lado el interaccionismo, que cree que el cuerpo y la mente son distintos y separados, pero que influyen entre sí, el cual fue propuesto por Descartes. El otro fue el paralelismo psicológico, que consideraba que el cuerpo y la mente son distintos y separados y no se influyen entre sí. Se dio el surgimiento de algunas características filosóficas en la primera psicología científica del siglo XX, donde se dieron algunos debates conceptuales como el dualismo, el monismo y lo innato o lo adquirido. Entre todas estas teorías que aparecieron durante la etapa de la psicología filosófica, el asociacionismo es probablemente el que ejerció la más influencia o una influencia muy fuerte en la psicología, la cual se iba a desarrollar en el siglo XIX y a mediados del siglo XX. Otros aportes significativos fueron los de la fisiología, la cual durante el siglo XX la psicología experimentó grandes progresos, muy especialmente en el conocimiento del sistema nervioso, procesos que iban a tener bastante persecución sobre la psicología, ya que aportaban datos que ayudaban a desentrañar la naturaleza del hombre. Se dice que se distinguen con Müller 5 clases de nervios, los relativos a los 5 sentidos, como lo son vista, oído, olfato, gusto y tacto. Bajo su principio, cada uno de estos nervios podía exclusivamente transmitir un tipo de sensación específica. La filosofía, según Bohm, investigó sobre la psicología de la óptica y de la acuática, contribuyendo con grandes aportaciones al desarrollo de la psicología. Otros aportes significativos fueron los de la biología, ya que en esta sobresale la teoría de la evolución y las ideas evolucionistas de Darle y de Darwin. Es importante mencionar que se da la influencia del evolucionismo a la psicología fue muy importante, se abandona paulatinamente los estudios del contenido del consciente y pasará a primer plano las ideas de adaptación, ajuste y medio. El pensamiento evolutivo desplaza el objeto de los psicólogos ya que la adaptación, el organismo de sus medios, parece de mayor importancia que el análisis de las imágenes mentales o elementos que contiene la conciencia. Esto da lugar al nacimiento de la psicología de la adaptación con una filosofía pragmática que deriva del funcionamiento americano. Como pueden ver, para no extenderme tanto y me alcance un poco más el tiempo, aquí dejo explicado el por qué es importante conocer esta parte de la psicología en su proceso de formación, tanto para mí como para Carlos Felipe, ya que nos permite conocer de qué manera contribuyeron todos estos aportes para el surgimiento de la psicología como ciencia, lo que nos ayuda a interpretar y ampliar nuestros conocimientos como estudiante y futuro profesional. El conocer un poco el origen de la psicología nos ayuda a aprender el flujo de los acontecimientos pasados, facilitándonos la comprensión de la situación presente. En definitiva, nos ayuda a crear un marco contextual de conocimiento con una visión crítica y reflexiva que me permite contrarrestar y verificar el saber del psicólogo, el cual va a tener un enriquecimiento para mi proceso de formación. Como bien sabemos, en la unidad 2 hablamos acerca de la psicología científica. Esta, en el siglo XX se da la expansión de la psicología científica en los diferentes países del mundo. En este encontramos Alemania, Francia, Bretaña, América y Rusia. Por lo tanto, me parece
Es importante resaltar que en la psicología alemana es considerada como la cuna de la psicología. Comienza con la psicología experimental del modelo teórico de Guth, el cual es considerado como el fundador de la psicología experimental y fue quien promovió la psicología como una ciencia independiente. Se funda el primer laboratorio de psicología experimental en el año 1879 y aquí encontramos sus principales exponentes. Guth fue quien más batalló para que se independizara la filosofía de la psicología y se encargó del estudio de las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. También encontramos la psicología francesa, que durante el siglo XVIII dominaron en Francia los enfoques racionalistas espiritualistas derivados del planteamiento cartesiano y surge el movimiento teórico de orientación crítica. Se realizan estudios de las enfermedades mentales mediante el empleo del método clínico y se ha preocupado por el estudio genético infantil, educacional y social. Aquí también encontramos sus principales exponentes. Luego, en la psicología británica se introdujo con más dificultad que en otros países y las ideas derivadas de Darwin fueron esencialmente para el surgimiento de la psicología animal o comparada y para el establecimiento de una psicología diferencial. También encontramos sus principales exponentes, los que influyeron mucho en estos países. Encontramos también la psicología en América, la cual encontró como un buen campo de cultivo en Estados Unidos, ya que fue donde creció con gran fuerza, produciendo una rápida expansión. Su surgimiento se da de 4 etapas de la psicología: estudia las funciones mentales y su punto de vista genético de la conciencia. El cambio hacia una psicología científica comenzó en torno a 1880 y en poco más de 15 años se había institucionalizado como ciencia y disciplina. Aquí podemos ver sus principales exponentes también, los cuales influyeron de forma significativa. En Rusia se dice que la penetración se produjo a mitad del siglo XIX. El primer laboratorio fue establecido en 1886. Y los autores rusos seguían una psicología introspeccionista. Encontramos también sus principales exponentes. Nos hacen una pregunta, que el por qué esta parte de la psicología es importante para nuestro programa de formación. Realmente es importante conocer cómo la psicología tomó estatus científico y logró consolidarse como una disciplina diferente a otra, lo que nos permite a través de la historia tener una base con claridad del origen de las disciplinas como ciencia, sobre todo conocer los aportes de los diferentes exponentes que hicieron posible este surgimiento. Para mi proceso de formación es fundamental conocer esta etapa importante, ya que me permite formarme como futuro profesional con bases críticas y fundamentadas sobre las características de los diferentes países donde se dio este hecho. Al igual como se dio la expansión de la psicología científica en los diferentes países, también se dio el surgimiento de diferentes escuelas. Aquí las vemos, las voy a mencionar. Se dio la escuela de Woodbury, el instruccionalismo, el funcionalismo, el conexionismo, el conductismo, Ginebra, Gestalt y el psicoanálisis. Aquí podemos observar el objeto de estudio, las características que cada uno de estas tuvo. Bueno, voy a mencionar una de las escuelas que más me llamó la atención, que me pareció pues interesante investigar a ellas acerca de las circunstancias que la impulsaron para desarrollarse como escuela psicológica. Dentro de estas encontramos el psicoanálisis, el cual tiene su origen, remonta en los tiempos de Charcot en Francia a finales del siglo XVIII, ya que la hipnosis fue un caso necesario para su nacimiento. Comenzó con los pacientes llamadas histerias, que presentaban diversos síntomas como cegueras o parálisis sin explicación biológica alguna, provocando actitudes diversas dentro de una medicina. La hipnosis fue uno de los recursos que se utilizó para su tratamiento. También encontramos el neoconductismo, el cual se originó en el año 1920, cuando existían psicólogos de inclinación conductista que no estaban de acuerdo con el radicalismo de la formulación de Watson. Muchos estaban dispuestos a aceptar completamente la metodología, pero no estaban de acuerdo en reducir la conducta a la fórmula estricta estímulo-respuesta. Por lo tanto, estos psicólogos abandonaron el método conductista clásico, ya que lo consideraban limitado, y en cambio subrayaban que entre los estímulos y las respuestas intervienen procesos mentales capaces de transformar la información proporcionada por aquellos.
Es una corriente, la Gestalt, es una corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna que surgió en Alemania a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en los años en que la psicología científica empezaba a desarrollarse como disciplina desde el punto de vista teórico, metodológico e institucional. Vivió su época de mayor esplendor en los años 20 y principios de los años 30, hasta que llegara al poder del nacimiento del nacionalismo en el año 1933. A partir de entonces se producirían importantes cambios sociales y políticos que desenvolverían en la Segunda Guerra Mundial y que también afectaron, como lo es lógico, al mundo académico y científico. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la psicología, de la historia de la psicología en mi proceso de formación? Entonces, teniendo en cuenta los estudios y énfasis que tuvo la Escuela de Ginebra, la cual se basó en describir y comprender el órgano humano del conocimiento, es decir, la inteligencia, por eso como futuro profesional considero que estos aportes me permiten saber la capacidad cognitiva y la inteligencia de las personas. Por eso, como tal lo afirma Piaget, que la inteligencia es uno de los órganos de conocimiento que permite al sujeto humano apropiarse de la realidad, conocerla a una profundidad distinta de la que pudiera hacer cualquier otro animal superior. Otra escuela que me parece interesante mencionar por sus aportes significativos de acuerdo a los estudios y énfasis de la escuela fue de Coburn, la cual se basó en describir y comprender uno de los procesos cognitivos importantes como la conciencia, que permite reconocer a una persona su estado de pensamiento. Por eso, como futuro psicólogo, considero que estos aportes permiten saber realizar un examen mental y saber qué tan ubicado está el paciente. Por último, tengo el pantallazo de mi juego. Concéntrese en la ética y está el resultado que obtuve. Me pareció muy chévere. Y pues aquí surge una pregunta. Dice, exprese su compromiso con la formación y el ejercicio del psicólogo. Reflexione frente a la profesión como futuro egresado de la UNAD. Entonces yo, como futuro egresado de la UNAD, considero que la psicología tiene como centro de atención al ser humano. Por lo tanto, todo mi quehacer debe sustentarse en profundos y sólidos cimientos éticos. El psicólogo, desde cualquier esfera de acción, penetra como ningún otro profesional en íntima relación de las personas. El conocimiento de sus personalidades, conflictos, sentimientos e insatisfacciones con sus consecuentes influencias sobre los demás. No solo debo ser competente y tener una sólida formación ética y humanista, sino además adquirir plena conciencia de mi rol profesional que me permite evaluar en cada momento de actuación justa y correcta frente a aquel que solicite mi ayuda, especialmente en el campo de la salud humana, y a la vez convertirme en paradigma de conductas ajustadas para la sociedad. Aquí les presento las referencias bibliográficas que utilicé para el desarrollo de esta actividad. Muchísimas gracias por su atención.